Necesitamos hablar de una cosa, de una palabra, que está asociada a un montón de connotaciones negativas. Esta palabra es el estrés. Porque cuando una persona se encuentra frente a un obstáculo formidable, o una persona se encuentra en una situación donde se ve rodeada por personas llenas de languidez, de tristeza, de desesperanza, el estrés hace su aparición. Si destruyéramos los mecanismos del estrés, no sobreviviríamos probablemente más de 1 o 2 semanas. Luego, lo que se trata es de entender qué son los mecanismos del estrés. Un proceso que tiene 2 mecanismos. Uno de los mecanismos se llama mecanismo de supervivencia y el otro mecanismo se llama mecanismo de adaptación. Esos mecanismos de supervivencia están muy bien cuando se activan de forma esporádica. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando los mecanismos de supervivencia están de forma habitual activos. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Ya no estamos hablando de que la amígdala se haya activado y luego se desactive. Estamos hablando de que estamos secuestrados por la amígdala. ¿Cuáles son las consecuencias de la activación mantenida de la amígdala? Pues el corazón, cuando se activan los mecanismos de supervivencia, puede trabajar 5 veces más. Ya os podéis imaginar que el corazón trabajando 5 veces más de forma continua acaba generando patología cardíaca. Imaginaros además qué pasa con un tubo digestivo que de forma habitual no recibe suficiente suministro de sangre. Se paraliza, ¿lo entendéis? No puede funcionar. ¿Qué pasa con la comida? La comida se pudre, porque no avanza. Al pudrirse fermenta. Al fermentar se dilata el estómago, se produce lo que se llama meteorismo, es el gas en el estómago, y empieza a subir el ácido, el famoso reflujo. Luego, esa bolsa de gas pasa al intestino grueso y es el colon irritable. Además, afecta al sueño, es una de las causas más frecuentes de insomnio. Afecta, por supuesto, a la fertilidad. Genera tal grado de tensión muscular que acaba produciendo dolores de espalda, dolores en muchos sitios. También altera el sistema de defensa del cuerpo, porque en un mecanismo de supervivencia, el organismo, el cerebro, entiende que lo que nos protege frente a bacterias, virus y tumores no es esencial. Por eso se funciona mucho peor a la hora de defenderse frente a una gripe, un catarro, etcétera, etcétera. Tener activado de forma habitual el mecanismo de supervivencia no solamente genera todos estos problemas incómodos del tubo digestivo, no solamente nos acatarramos con más frecuencia, cogemos gripes con más facilidad, dormimos menos, etcétera, etcétera, sino que también tiene la capacidad de afectar a la genética. Afortunadamente tenemos también otros mecanismos de adaptación. Son los mecanismos naturales del ser humano. Nosotros hemos progresado a lo largo de la evolución desde hace 2,5 millones de años porque los mecanismos que hemos puesto en marcha fundamentalmente son de adaptación. Solo ante la presencia de un tigre de dientes de sable o un mamut o un mastodonte hemos puesto mecanismos de supervivencia. ¿Por qué son tan interesantes los mecanismos de adaptación? Por lo siguiente. Cuando el cerebro pone en marcha ese mecanismo, a diferencia de cuando pone en marcha el de supervivencia, la sangre no va a la amígdala, sino que va a la zona prefrontal, la zona clave para prestar atención, para ver las cosas con perspectiva, para tomar decisiones y para aprender. Además, da una orden para que células madre situadas en las cavidades cerebrales empiecen a convertirse en neuronas, y esto se ha probado en adulto. Por eso el mecanismo de supervivencia es el que nos ha permitido aprender cómo entender ciertos patrones en entornos nuevos. Activa la creatividad, la capacidad de atención, la perspectiva, la memoria. ¿Por qué el ser humano moderno tiene de forma habitual, y esto es una cosa súper constatada desde el punto de vista médico, ¿por qué tiene activado de forma habitual sus mecanismos de supervivencia? Si no le ayudan a adaptarse y encima le generan desgaste incluso a nivel celular. Eso es lo que tenemos que resolver. Generamos interpretaciones de amenazas que son creaciones mentales y respondemos como si fueran peligros y amenazas físicas.
Ahora, ¿por qué ponemos en marcha estos mecanismos en lugar de mecanismos de adaptación? Entendemos que el cerebro se equivoca. La clave es múltiple. Vamos a analizar los elementos más importantes. El primero es el manejo de la atención. ¿Dónde pongo yo mi atención? ¿Dónde me estoy enfocando? ¿Por qué? Porque donde llevéis vuestra atención será siempre más real para vosotros. Muy importante, la atención es selectiva. Vemos donde miramos. La realidad es muy amplia, pero si solo estamos mirando a un sitio no veremos lo otro. Mucho cuidado con la toxicidad ambiental. Hay personas que son extraordinarias y a su vez son como agujeros negros. Te chupan la energía. Ves a otra persona igual y dice, ¿tú también has estado con él? Sí. Una cosa es la persona que está pasando por un mal momento o por muchos malos momentos y otra la persona que es fundamentalmente negativa. ¿Entendéis la diferencia, verdad? Mi consejo es distancia, porque os afectará sin que os deis cuenta por vía inconsciente. No penséis que vale decir, no, yo sé perfectamente lo que de esta persona me voy a quedar o no voy a quedar. No es así. Por vía inconsciente está entrando y está afectando a cómo percibo el mundo. Luego, ser vosotros y vosotras los dueños de vuestra atención. Poner vuestra atención donde entendáis que sea inteligente y apartaros de cualquier sitio que por llevaros a ese entorno pone en marcha automáticamente mecanismos de supervivencia. Las expectativas que tengáis de vosotros y de los demás tienen por sí solas la capacidad de activar o desactivar los mecanismos de supervivencia. La voz interior tiene tres formas. La voz de la desesperanza, no hay salida. La voz de la sumisión, si hay salida yo no la puedo encontrar. Y la voz punitiva, si hay salida y puedo encontrarla, no merezco encontrarla. Claro, todo eso hace que mi cerebro entre en un mecanismo de ataque, huida o bloqueo, que no me sirve para adaptarme en un mundo que está exigiendo de mí claridad mental y capacidad de aprender. Por eso, mucho cuidado con la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos. Mucho cuidado en alimentar voces negativas en los demás, porque tienen un extraordinario poder para cambiarnos físicamente. ¿Cómo nos vamos a tratar a nosotros ante el error? ¿Cómo vamos a tratar a nuestra gente ante el error lógico del aprendizaje? Porque si nos tratamos duramente activaríamos mecanismos de supervivencia. Si entendemos que es parte del proceso y que necesitamos aprender un camino nuevo para progresar, no activaremos los mecanismos de supervivencia. Ojo, porque somos muy duros con nosotros mismos. Y las heridas que nos hacemos en el corazón y las heridas que facilitamos que a veces otros se hagan, cuesta mucho esfuerzo y mucho trabajo reparar. Hace falta mucho tiempo, mucho compromiso para curar, para sanar heridas en el mundo emocional. Entonces, seamos cuidadosos, gentiles, amables en la forma de hablarnos a nosotros mismos y a los demás. Lo que te permite el mindfulness, lo que te permite estar aquí y ahora, activando nuevos circuitos y desactivando circuitos que no te ayudan, es empezar a cambiar tu percepción de las cosas. Empiezas a observarte de una manera distinta, con mucha más compasión, con mucha más comprensión. Empiezas a ver a las demás personas con más benevolencia. Te vas dando cuenta de que, claro, que muchas veces la irritación hace que nos provoquemos unos a otros, pero detrás de la irritación, detrás de la provocación, al menos la mayor parte de las veces, no hay un deseo de dañar, sino es como el que está ahí, como el
elefante en cacharrería, o sea, no sabe por dónde, cómo ventilar su tensión y la ventila a través de la agresión. Mirad, nuestra mente es como un océano revuelto, donde hay olas grandes, impetuosas, agresivas. Y, pues claro, esto nos afecta a nuestra vida, nos afecta a la salud, nos genera tensión, sube el colesterol, sube los lípidos, sube la glucosa, sube el cortisol, en fin, un montón de lío. Cuando una persona se va sosegando, cuando una persona se va calmando, es como si pasara de la superficie del océano con esas ondas, con esas subidas y esas bajadas, a un espacio un poquito por debajo. Entonces ya estás debajo, ya estás en el agua, ya te has sumergido, no estás muy profundo, pero miras hacia arriba y aunque sientes la agitación de las olas, no te están afectando tanto. Conforme vas profundizando, vas entrando en un sitio verdaderamente curioso. Este es el fondo de la mente humana. Y entonces, en el fondo, ¿tú qué ves? En el fondo, lo primero que ves son capacidades tuyas que no sabías que tenías. Por eso mejora la confianza, tienes más ilusión, tienes más alegría. Y también descubres aquellas cosas que están impactando negativamente en tu vida y que no sabías que tenías.